El código que esa inteligencia artificial acaba de escribir podría ser una puerta abierta para un atacante. La pregunta ya no es si la IA puede programar, sino si podemos confiar en el código que programa. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una cuestión que está, en el centro del debate sobre el futuro de la programación. Usamos modelos de lenguaje como GPT-4 para que nos ayuden a escribir código a una velocidad de vértigo. Pero, ¿a qué precio? Pues al precio de la seguridad, claro. Es la gran paradoja de nuestro tiempo. La misma herramienta que nos da una productividad sin precedentes puede estar sembrando vulnerabilidades silenciosas en nuestras aplicaciones más críticas. Claro. Estos modelos, al fin y al cabo, aprenden de código humano. Y los humanos, pues, cometemos errores. Y esa es precisamente la encrucijada que aborda un estudio fascinante del Instituto de Tecnología de Georgia. No se conforman con señalar el problema, que ya es un paso, sino que proponen una solución realmente ingeniosa. En lugar de intentar enseñarle a la IA un catálogo infinito de errores, proponen enseñarle a pensar como un experto en seguridad, a dudar de sí misma. Hoy vamos a analizar a fondo su método llamado FDSP. Para entender la propuesta, primero tenemos que calibrar la magnitud del problema. Usar un LLM es casi mágico, ¿verdad? Le pides algo en lenguaje natural como créame una función que conecte con una base de datos y me devuelva los datos de un usuario. Y en segundos tienes el código en Python. Para un desarrollador es un salto cuántico. Es un salto cuántico, sí, pero a veces caes en un campo de minas. El artículo es muy claro en esto. La vulnerabilidad más común y peligrosa que generan estos modelos es la inyección SQL. Un clásico. Un clásico, pero no por ello menos devastador. Si el código que gestiona esa petición de datos del usuario no está perfectamente blindado, un atacante podría manipular la entrada para engañar al sistema. ¿Y qué podría conseguir con eso? Por ejemplo, Podría hacer que la base de datos no solo le devuelva los datos de un usuario, sino los de todos. O peor, podría añadir una instrucción para que borre la base de datos entera. Hablamos de un riesgo que ha costado millones a empresas y ha expuesto los datos de incontables personas. Para cualquier aplicación que maneje información sensible, sea financiera, médica o personal, un fallo de este tipo es simplemente catastrófico. Entiendo. Y la solución obvia, supongo, sería entrenar a la IA con millones de ejemplos de código bueno y malo. Pero el estudio dice que eso es inviable. ¿Por qué? Por una cuestión de escala y de coste. Etiquetar código a ese nivel requiere, un ejército de expertos en ciberseguridad, y es un proceso increíblemente lento y caro. Además, el panorama de las vulnerabilidades cambia constantemente. Es como intentar vaciar el océano con un cubo, ¿sabes? Se necesita un enfoque más dinámico. Y aquí es donde entra en juego la propuesta de los investigadores, el Feedback Driven Security Patching, o FDSP. El nombre suena técnico, pero la idea es sorprendentemente elegante. Es, en esencia, un diálogo estructurado con la IA. Un proceso de 4 pasos que funciona como un ciclo de entrenamiento intensivo para cada fragmento de código. Todo empieza con la generación. Le pedimos al LLM que escriba el código, por ejemplo, una función para contar las filas de una tabla en una base de datos. Vale, la IA genera el código. Me imagino que, como hemos dicho, es probable que lo haga de forma insegura. ¿Qué pasa después? Exacto. Y aquí empieza el control de calidad. El código generado pasa a la segunda fase, el análisis. Se somete a una herramienta de análisis estático llamada Bandit. Bandit. Sí, y es importante entender qué es Bandit. No es otra IA, es un programa, de la vieja escuela. Un especialista. No ejecuta el código, sino que lo lee y busca patrones muy concretos que se sabe que son peligrosos en Python. Es como un inspector de obras que revisa los planos en busca de fallos estructurales antes de poner un solo ladrillo. De acuerdo, el inspector automático revisa el código. Y me imagino que en el ejemplo del estudio no pasó el corte, ¿verdad? Ni de lejos. Bandit saltó inmediatamente con una alerta roja. Y eso nos lleva al tercer paso, el informe de vulnerabilidad. Bandit genera un informe muy técnico y específico. Problema detectado en la línea 7. Posible inyección SQL. Estás construyendo la consulta directamente a partir de una cadena de texto. No es una opinión, es un hecho técnico. Y aquí llega el momento clave, el cuarto paso. Intuyo que no se limitan a pasarle el informe a la IA y decirle arréglalo. Ahí está la genialidad del método. En lugar de eso, le plantean un desafío intelectual. Le dicen, mira este informe de Bandit. Basándote en esta crítica, no me des una solución, dame varias.
Haz una lluvia de ideas sobre las diferentes estrategias conceptuales que podríamos usar para resolver este problema de seguridad. O sea, la obligan a pensar en abstracto antes de escribir una sola línea de código. Eso es fascinante. ¿Y qué tipo de ideas propone? Pues propone 3 caminos muy diferentes. El primero es usar consultas parametrizadas, que es la solución canónica, el estándar de oro en seguridad de bases de datos. Ajá. La segunda es una solución más artesanal, validar y escapar los datos de entrada para neutralizar cualquier carácter malicioso. Y la tercera es una solución de más alto nivel, usar una biblioteca tipo ORM que básicamente pone una capa de abstracción segura entre el programador y la base de datos. Entonces, después de esa lluvia de ideas, la IA por fin corrige el código. Exacto. El último paso del ciclo es el refinamiento. Se le pide al LLM que usando cada una de esas estrategias que ha propuesto, genera versiones corregidas del código original. Luego esas nuevas versiones vuelven a pasar por el inspector Bandit, y el ciclo se repite hasta que una de las versiones recibe el visto bueno o se agotan los intentos. Suena como una combinación muy potente. Por un lado, la máquina especialista y rigurosa como Bandit, y por otro, la IA, que explora soluciones de forma más flexible. Sí, pero cuidado con usar palabras como flexible o creativa. Lo que realmente hace la IA en este paso es explorar variaciones de soluciones seguras que ya ha visto en sus gigantescos datos de entrenamiento. No está inventando un nuevo paradigma de seguridad desde cero, sino que está, digamos, aprendiendo a aplicar patrones conocidos de forma más efectiva cuando se le fuerza a ello. Es una distinción sutil pero importante. Mucho. No es creatividad, es una búsqueda guiada en un espacio de soluciones que ya existen. Entendido. La teoría es muy prometedora, pero la pregunta del millón es, ¿funciona de verdad? ¿Cómo lo probaron? Y esa pregunta lo llevó a un primer obstáculo. No existían buenos campos de pruebas para esto. Los conjuntos de datos que había eran pequeños o demasiado académicos, así que tuvieron que construir el suyo, y lo llamaron Python Security Eval. ¿Y qué tiene de especial este conjunto de datos? Surrealismo. En lugar de inventarse problemas, se fueron a Stack Overflow, Claro. el foro donde millones de programadores de todo el mundo publican sus dudas reales. De ahí extrajeron 470 peticiones de código auténticas, de problemas del día a día. Cubren desde gestión de bases de datos y criptografía hasta desarrollo web con herramientas como Django. Esto asegura que la prueba no es un examen de laboratorio, sino que simula el mundo real. De acuerdo, tienen un campo de pruebas realista. ¿Y cómo demostraron que su método, el FDSP, era mejor que otras alternativas? Pues lo compararon con enfoques más simples, y entender estas alternativas es clave para apreciar por qué FDSP es un avance. La primera estrategia que probaron es la más ingenua, la llaman Direct Prompting. ¿En qué consiste? Es básicamente tener fe ciega. Se genera el código inseguro, se le devuelve a la misma IA y se le pregunta, ¿ves algún fallo de seguridad aquí? Si es así, arréglalo. Vaya. Es como esperar que el alumno que ha suspendido el examen sea capaz de corregírselo a sí mismo sin ninguna ayuda externa. Supongo que no funcionó muy bien, ¿no? Apenas mejoró nada, lo que demuestra que la IA por sí sola tiene un punto ciego enorme para sus propios errores. Luego probaron una estrategia intermedia, Bandit Feedback. Aquí sí le daban el informe del inspector Bandit, pero se limitaban a decirle, usa este informe para corregir el código. Le daban la pista, pero sin forzarle a hacer la lluvia de ideas previa. Y al comparar todo esto, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados, que se ven muy claros en las tablas del estudio, son contundentes. Mientras los métodos simples apenas movían la aguja, el método FDSP supuso una mejora radical. Por ejemplo, usando el modelo Code Llama, el código que generaba inicialmente tenía un 42,3% de vulnerabilidades. Un 42,3%. Es altísimo. Altísimo. Pues después de aplicar el ciclo completo de FDSP, ese porcentaje se desplomó hasta solo un 8,7%. Es una reducción de casi el 80% en el código vulnerable. Es una diferencia enorme. Entonces, la clave parece estar en esa fase de generar múltiples soluciones, pero ¿cómo pueden estar tan seguros de que es eso y no, por ejemplo, el simple hecho de intentarlo varias veces? Esa es una pregunta excelente y es exactamente lo que quisieron comprobar. Para averiguarlo, hicieron lo que en investigación se conoce como un estudio de ablación. Es una idea muy elegante y sencilla. Pruebas tu método completo y luego vuelves a probarlo quitándole una pieza cada vez para ver cuándo deja de funcionar bien.
como intentar cocinar una paella quitando primero el azafrán, luego el pimiento, para ver qué ingrediente es el que de verdad le da el sabor. Exacto. Es una analogía genial. Pues eso hicieron. ¿Y qué ingredientes le quitaron a su método? Probaron dos variantes mutiladas. En la primera, solo permitían a la IA generar una única solución teórica en lugar de varias. En la segunda, solo permitían una única ronda de refinamiento. Y la conclusión fue inequívoca. El ingrediente secreto, lo que marca la diferencia, es forzar a la IA a generar múltiples y diversas soluciones. Esa lluvia de ideas es mucho más efectiva que insistir una y otra vez con una única idea. La diversidad de pensamiento es el motor de la mejora. Vale, esto nos lleva al núcleo del análisis. El método funciona, reduce drásticamente los fallos, pero no los elimina por completo. Y aquí la investigación se pone todavía más interesante, porque nos muestra exactamente dónde sigue fallando la IA. No todos los errores son iguales. Y efectivamente, los datos revelan patrones muy claros. Por ejemplo, los modelos tienden a cometer errores básicos como dejar contraseñas escritas directamente en el código. Es lo que técnicamente se llama CWV259, una práctica terrible. La buena noticia es que, una vez que Bandit se lo señala, la IA es bastante buena corrigiendo este tipo de fallo. Es un error simple con una solución simple. Pero ¿cuál es la bestia negra? El problema que se resiste. La bestia negra, sin ninguna duda, son las vulnerabilidades de inyección. El estudio lo deja clarísimo. Hablamos de la inyección SQL, que ataca bases de datos, y de su prima hermana, la inyección de comandos del sistema operativo, o CW78. Esta última es aún más grave si cabe. Un atacante podría llegar a ejecutar comandos directamente en el servidor, tomando el control total de la máquina. ¿Y estas son las que persisten incluso después de aplicar el método FSDP? Exacto. El gráfico del estudio que muestra las vulnerabilidades no resueltas es demoledor. Las barras más altas, las que indican los fallos más persistentes, corresponden precisamente a esos dos tipos de inyección. A pesar de ser el mejor método, FDSP todavía tiene un talón de Aquiles, y está en las vulnerabilidades más complejas y contextuales. Lo que me parece aún más revelador es el análisis que hicieron para entender por qué fallaba. No se quedaron solo en el dato. Sí, y este es para mí el hallazgo más importante del estudio. En los casos en que la IA no conseguía arreglar una inyección SQL, los investigadores revisaron manualmente la lluvia de ideas que había generado el propio modelo, y se encontraron con algo alucinante. ¿El qué? La IA era perfectamente capaz de generar la solución teórica correcta. En su texto proponía usar consultas parametrizadas, explicando por qué era la forma segura de hacerlo. El concepto lo tenía. Sin embargo, cuando llegaba el momento de implementar esa misma solución en el código Python, fallaba. No aplicaba la corrección de forma correcta, dejaba flecos o cometía nuevos errores. Espera un momento. ¿Quieres decir que la IA podía describir la solución perfectamente en texto, pero luego no podía escribir el código para esa misma solución que acababa de describir? Exactamente. Es como si le preguntas a alguien cómo se conduce y te recita el manual del coche a la perfección, con las revoluciones exactas para cada cambio de marcha. Pero cuando se sienta al volante no es capaz de coordinar el embrague y el acelerador y el coche se le cala. Conoce la teoría, pero suspende el examen práctico. Esa es una distinción fundamental. Es la lección clave para cualquiera que use Copilot o herramientas similares hoy en día. No basta con preguntarle a la IA si su propio código es seguro. La herramienta puede darte una respuesta teóricamente perfecta, pero ser incapaz de aplicarla correctamente. Nos dice que aunque la IA entiende la sintaxis y los patrones, todavía carece de un verdadero razonamiento sobre el flujo de datos y el contexto de ejecución del código. La supervisión humana, especialmente en puntos críticos, sigue siendo insustituible. Bien, vamos a recapitular para sentar las ideas. Por un lado, tenemos que los LLMs son herramientas de productividad increíbles, pero generan código inseguro por defecto. No podemos usarlas a ciegas. Por otro lado, tenemos una solución prometedora, el método FDSP, que demuestra que, en lugar de un entrenamiento masivo, es más efectivo crear un diálogo con la IA, un bucle de feedback con una herramienta especialista y, sobre todo, forzar a la IA a explorar diversas soluciones. Mejora la seguridad del código de forma drástica. Pero, y este es el gran pero, esta solución no es infalible. Las vulnerabilidades más peligrosas y sutiles, las de inyección, siguen siendo el talón de Aquiles de la IA.
Y hemos descubierto por qué. Hay una brecha entre su conocimiento teórico de la seguridad y su capacidad práctica para implementarla. Y el propio artículo termina reconociendo otra limitación importante que nos deja con una reflexión para el futuro. Todo su método se centra exclusivamente en corregir la seguridad. Mide el éxito por la ausencia de alertas de Bandit. Pero no comprueba si el código seguro resultante sigue haciendo lo que se suponía que debía hacer. No verifica si la funcionalidad original se ha roto en el proceso. Claro, es una pieza que falta en el puzzle. Mientras enseñamos a las IAs a ser más seguras, a cerrar las puertas a los atacantes, ¿cómo nos aseguramos de que no están, a la vez, demoliendo la casa por dentro? ¿Podría una solución de seguridad perfectamente implementada convertir un programa que funciona en uno completamente inútil? Ahí queda la reflexión. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. ¡Hasta la próxima!